Buenos días. Pensé que no estaban atentos. Muy bien. Bueno, hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida hemos tenido obstáculos? El que no haya tenido obstáculos, que levante la mano, más bien, ¿no? Bueno, veo que todos, ¿no? Y es la verdad, siempre en el caminar de nuestras vidas, siempre vamos a tener obstáculos. Esto es una historia, un rey de un determinado pueblo. La historia se llama esa, obstáculos en el camino. Y este rey mandó a poner una roca a la entrada del pueblo, una roca así más o menos, bueno, considerablemente grande. Y la llevó y la puso, entrando al pueblo, colocó la roca ahí, la hizo colocar ahí. Y cuando venían las grandes personas, los empresarios entrando al pueblo, pues ellos, ¿qué hacían? Rodeaban la roca para continuar el camino, para seguir y entrar al pueblo. Las demás personas de un estrato medio también venían y encontraban la roca y lo que hacían era que rodeaban la roca para continuar el camino para entrar al pueblo. Y lo que hacían era disociar. No, que esto no puede ser, que el rey ¿por qué no se fija en esto? Que debería de mandar a despejar el camino. Y disociaban, pero no hacían nada. De pronto venía un campesino y traía una carga a su espalda, una carga bastante pesada. Y él venía con su carga cuando encontró la roca. Él llegó, descargó su carga, probablemente venía de la aldea, de recoger los frutos de la tierra, de la huerta, y descargó la carga y empezó a mover la roca. Y él la movía, la empujaba de para atrás, de lado, del otro. Cogió un palo, le hacía palanca, la iba moviendo, la maqueaba para un lado, para el otro. Y después de un poco de tiempo, ya sudoroso, fatigado, logró apartar la roca del camino. Limpió el camino. Cuando él se devuelve y se inclina a coger la carga que traía, se lleva una sorpresa de que justo donde estaba la roca había una bolsa. Y él la coge, la levanta y la abre y habían monedas de oro. Y dentro de la bolsa había una nota que decía: esta es la recompensa para el que haya movido la roca. ¿Qué nos quiere decir esta historia, hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado obstáculos en nuestro camino y no nos hemos esforzado? Hemos hecho como los grandes empresarios y las demás personas, disociar de los obstáculos. ¿Quién colocó esto aquí? Es que el que puso esto aquí no tiene la cabeza bien puesta. Probablemente el que no tenga la cabeza bien puesta soy yo. ¿Y cuál es la recompensa para el que limpia el camino de los obstáculos, para los demás e inclusive para él mismo, ¿no? Es una historia que nos pone a reflexionar mucho. Y pensando en esta historia, me llevaba a una historia bíblica, que es los 4 amigos que llevaron al paralítico a donde Jesús. Y es sobre esta historia que hoy quiero compartirles la palabra. Es algo que el Señor, es una historia muy conocida, pero el Señor ha puesto algo en mi corazón. Y vamos a abrir nuestras Biblias o a encender la tablet o el móvil
Hay que hablar hoy en día, modernizarnos, ¿no? Para que los jóvenes, los que vienen, nos entiendan. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 2, capítulo 1, del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Ahí lo tenemos. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Muchas gracias. Démosle un aplauso a los ujieres, a la mesa de sonido. Siempre están pendientes para que todo vaya bien. Eso no lo vemos, pero es un trabajo detrás del telón que nuestros hermanos hacen. Entonces, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar, hermanos. Bueno, Señor, gracias te damos por este maravilloso día, Padre Santo, Señor. Ponemos este servicio en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose, Señor, en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, abre nuestros corazones para tener esa disposición de tu palabra, Señor, en esta mañana, incluso el mío, Señor. Incluso el mío, Padre Santo, y que esta palabra, esta semilla, Señor, que hoy vamos a recibir, Señor, dé en nosotros el 30, el 60 y el 100%, Señor, para que otros te conozcan a ti, Señor, y sepan, Señor, que tú eres un Dios grande, poderoso, bueno, Señor, y salir de aquí, Señor, con una mentalidad nueva, salir de aquí, Padre Santo, edificado, Señor. Y Padre, yo te doy gracias porque somos privilegiados viendo el vídeo de nuestros hermanos, Señor. Qué gran privilegio, Señor, es estar aquí compartiendo tu palabra libremente, Señor. Lo bendecimos a ellos, Señor, porque ellos sí que están sorteando verdaderamente obstáculos en su vida, Señor, para que otros te conozcan, Señor. Gracias, Padre Santo. En ti nos ponemos, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Y te damos las gracias una vez más por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. De verdad que somos privilegiados. Yo veía ese video y decía: Dios, qué privilegiados somos. Y tenemos que aprovechar ese privilegio que tenemos el vecino al lado. Y no compartimos la palabra. Y estos hermanos están dándolo todo porque uno nomás conozca al Señor. Bueno, hermanos, como les decía, esto es una historia, bueno, todos conocemos la historia del paralítico, ¿no? Hemos escuchado muchas predicaciones en base de esta palabra. Y como les decía, leyendo este
esta palabra el Señor habló en mi corazón en algunos puntos y bueno, que voy a transmitirles en esta mañana. Y entonces nos dice en el versículo 1, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Cuando el versículo nos informa aquí que entró a Capernaum después de algunos días, quiere decir que estaba afuera, ¿no? Y efectivamente, él estaba fuera de Capernaum. ¿Y qué estaba haciendo Jesús afuera? Predicando la palabra de Dios. Había empezado el ministerio de él y estaba afuera predicando la palabra, haciendo sanaciones, liberando personas que estaban poseídas, ¿no? Y en vista de eso, pues, se difundió la voz de que Jesús había vuelto a Capernaum. Y Capernaum era su base, era su sitio de su cuartel, ¿no? Por decirlo de una manera, su punto de operaciones. Entonces se difundió de que Jesús había vuelto a Capernaum y la gente escuchó y entonces fue porque querían escucharlo, querían estar con él, querían verlo, querían edificarse en él, ¿vale? Y entonces inmediatamente, dice la palabra, que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían en la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Y les predicaba la palabra. Cuando se difunde la noticia de que Jesús está en Capernaum y toda la gente va a verlo porque quieren estar con él, él no aprovecha la fama para decir, guau, me vienen a ver qué vamos a hacer, bueno, pues voy a firmar autógrafos. Él no aprovechó ese momento para él. Él aprovechó ese momento para lo que era prioritario para su vida, para lo que él había venido, que era para predicar la palabra de Dios. Porque Jesús la predicaba, ¿cómo dice la palabra? Con autoridad. Y la predicaba como ninguno otro la predicaba. La gente se quedaban asombrados de ver a Jesús, con qué doctrina, con qué poder, con qué denuedo hablaba de la palabra de Dios. Y esa era la prioridad del ministerio de Jesús, de compartir la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que esa debe ser nuestra prioridad. Esa siempre debe ser nuestra prioridad. Cuando tenemos una reunión de amigos, cuando estamos en una reunión, una comida de empresas, cuando vamos a tomar un café con alguien, esa debe ser siempre nuestra prioridad, de compartir la palabra de Dios. Y no quiero decir que vayamos con la Biblia y empezamos a hablarle ahí a nuestro amigo, no. Es hablarle de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de la alegría, ¿por qué estás así? Porque es que el Señor es bueno, mira, hoy el Señor me bendijo. Mira, vamos a orar por esa situación que tú tienes. Oye, mira, te invito a mi grupo, es que ahí pasan cosas increíbles. Y es compartir la palabra de Dios. Y esa siempre debe de ser nuestra prioridad. ¿Para qué nos reunimos nosotros en los grupos pequeños? Para eso, para recibir de la palabra de Dios, para edificarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué venimos aquí los domingos? Para recibir de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos edifica. Cuando vamos a los grupos pequeños, y quiero que me entiendan, no quiero decir que no hablemos de ideas, que no hablemos de cosas que nos entretienen, de teología, de filosofía, del predicador, de buenas ideas, de historias entretenidas. No vayamos por eso, ni hagamos eso. Ni tampoco porque es que yo voy al grupo de Iñaki por decir algo y es que allá dan un banquete y yo siempre voy es por eso. Hermanos, que esa no sea la pasión por ir al grupo pequeño. Que el enamoramiento, las ganas de ir al grupo pequeño es a escuchar, hablar y a edificarnos en la palabra de Dios. Esos otros elementos pueden quedar en un segundo plano.
pero de ir motivados, de corazón abierto, que sea la prioridad en nosotros, que sea la prioridad en tu vida. Voy al grupo pequeño porque quiero ver lo que el Señor me está haciendo en el grupo, en mis hermanos, lo que va a hacer en mí. Quiero ir porque necesito escuchar lo que el Señor, igual el Señor te va a responder la oración que viene pidiéndote, te la va a responder ahí. Entonces, que esa sea nuestra prioridad. Lo demás es segundo plano, gira alrededor de lo que es prioritario, que es de ir a predicar, a escuchar la palabra de Dios. Otra cosa es que las personas escucharon que Jesús estaba ¿en dónde? ¿En dónde? No, en la casa. ¿Y la casa estaba en dónde? Ganaron el examen. Entonces, la gente escuchó que Jesús estaba en casa, ¿no? Y un punto de reflexión, hermanos, que a mí esto me tocó mucho y el Señor me habló, fue que ¿qué está escuchando tu vecino de tu casa? Si somos discípulos de Jesús, si somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, ¿qué crees tú que está escuchando tu vecino de tu casa? ¿Están escuchando que está Jesús? ¿O están escuchando gritos? ¿Están escuchando malas actitudes, malas palabras? ¿Qué estás escuchando tu vecino? O donde estás tú trabajando, o a donde tú vayas. ¿Están escuchando que Jesús está en tu casa? La forma de hablar, de actuar, de responder. Porque es que lo que nosotros somos en casa, lo reflejamos afuera. Yo creo que como discípulos de Jesús debemos de tener una vida coherente con lo que creemos y profesamos creer. Amén. Puntos de reflexión que me habló el Señor y lo estoy transmitiendo, ¿vale? Entonces decíamos que vamos también a los grupos a escuchar la preciosa palabra de Dios. Lo único, es a lo único que vamos. ¿Por qué? Porque dice que ella es útil para, en 2 Timoteo 3:16 nos dice que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, ¿no? Bueno, pero sabemos el versículo, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermano, ir especial y únicamente y reunirnos en los grupos pequeños para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos de lo que es la palabra de Dios. Lo demás puede quedar en un segundo plano, sí, claro, llegamos y conversamos de nuestras cosas y todo, pero que nuestro motivo sea ese. No porque voy ahí, porque cuando llego me dan un banquete, me dan el cafecito, me dan un postre, que eso quede en un segundo plano. Si lo dan bien y si no, yo voy a edificarme en la palabra de Dios, punto y coma. Amén. Otro punto, hermanos, que este punto nos lo habla en Lucas 5:17, dice que lo habla también aquí, en Marcos más adelante, que dice que dentro de la multitud habían escribas, maestros de la ley, y estaban ahí en medio de toda la multitud cuando Jesús estaba compartiendo la palabra de Dios. Y estas personas, ahí dicen, estaban enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y habían venido a escuchar a Jesús. Y en parte, pues esta gente tenía que hacer su trabajo. Ellos eran los maestros de la ley y tenían siempre que estar ahí pendientes del que iba a compartir la palabra para ver qué era lo que decía acorde a lo que ellos pensaban, ¿no? Y estas personas iban a cuestionar a Jesús, y a cuestionar ahí la reunión. Esto no me va, esto no me gusta, es que esto a mí no me parece. Guau, es que mira a cuestionar, ¿no? Y
Y yo creo, hermanos, que si vamos a ir al grupo, no debemos ir con ese espíritu de religiosidad, de cuestionamiento. No debemos de ir con ese espíritu de juicio. Debemos de ir, ellos en vez de llegar ahí a recibir, a edificarse, iban era con un espíritu de juicio a la reunión, de cuestionar, esto no está bien, esto no me parece, pero ¿por qué esto así? Y yo sé que aquí nadie tiene este espíritu, ¿amén? Bueno, no sé algunos. Entonces, yo sé que aquí nadie pero por si acaso, hermanos, no debemos de ir a la reunión de los grupos pequeños, ni venir aquí los domingos a la iglesia con un espíritu de religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque una mala actitud ante la palabra de Dios te evita de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Una mala actitud, un mal pensamiento hacia la palabra de Dios, una actitud, valga la redundancia, ante la palabra de Dios te evita de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. También nos dice Lucas 5:17, dice que este es otro punto muy importantísimo, hermanos. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando. Cuando dice él, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Dice, él estaba enseñando. Y más abajo dice, y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Algo muy importante, hermano. Necesitamos enseñanza. Tenemos que tener enseñanza en nuestra vida. Nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener una enseñanza. No podemos ignorar ni ser ignorantes en el buen sentido de la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes, tenemos que tener enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice que mientras que él enseñaba, el poder del Señor estaba sobre él para sanar. ¿Quieres poder? Yo sí. Tenemos que edificarnos en la palabra del Señor. Tenemos que tener enseñanza. Por eso aquí en esta congregación, hermanos, animamos siempre a las personas que vienen nuevas, a los hermanos que ya llevan tiempo, que se edifiquen en la palabra de Dios, que hagan los estudios bíblicos. Tenemos un seminario bíblico muy espectacular donde te edificamos para que no seas ignorante en la palabra de Dios. Y siempre estamos animando a los hermanos, haz este estudio, haz este otro, edifícate. Porque cuando nos necesitamos enseñanza, hermanos, cuando nos edificamos, vamos adquiriendo el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes qué otra manera también de que el poder de Dios esté en nosotros? Buscándolo en ayuno, buscándolo siempre en oración, pero un tiempo genuino, leo la palabra, me edifico, oro, estoy en los estudios bíblicos, hago los deberes, oro, y eso te va dando el poder de Dios. Jesús estaba ahí sanando, estaba enseñando. Estaba enseñando, pero dice que el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Todavía no había llegado el momento para que Jesús liberara ese poder. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, porque como empezaba la prédica con la historia, vamos a encontrarnos obstáculos en nuestro camino. ¿Y estás preparado para enfrentar esos obstáculos? ¿Estás preparado para cuando se te presente ese obstáculo en tu vida, liberes una palabra de fe y diga, y en el nombre de Jesús a ti te digo, y el poder de Jesús se manifieste en esa palabra? ¿Estás preparándote para cuando vengan situaciones en tu vida inesperadas y diga, no, yo tengo el poder de Dios en mi vida porque estoy lleno del poder de Dios? Y a ti te digo, situación, en el nombre de Jesús, fuera, y se va. Sanas por un enfermo en el nombre de Jesús y el enfermo se sana. Hablas por un inconverso y cuando hablas traes quebrantamiento a su corazón y lo traes a los pies de Cristo.
Tenemos que estar edificándonos, hermanos, en la palabra del Señor, para tener el poder de Dios siempre en nuestra vida. Porque no podemos, y no digo que sea mal, no quiero que me entiendan, pero no podemos, ¿cómo lo digo para que me entendáis? Es bueno yo decirle a Iñaki, ora por mí. Es bueno, porque yo puedo estar de pronto espiritualmente desanimado, pero tú puedes, en momentos críticos, tú mismo puedes hacerle frente a esa situación que se te presenta. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Dios en tu vida. No digas, no, es que yo ya vi esto, es que yo ya pasé por esto, yo estuve en tal, y no. Yo conozco una persona, una señora, que ella terminó teología y ahora volvió a hacer nueva vida y hizo lidere. Y le dije yo, ¿y eso? No, es que me encanta estar en la palabra de Dios. Seguro, pues cuando esta señora ha orado por alguien, el poder de Dios se ha manifestado y hemos visto los resultados. Entonces, hermanos, dice Efesios 3:20, dice que depende del poder que nosotros tengamos en nuestra vida, así mismo se va a manifestar cuando nosotros lo proclamemos. Mira, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según como estés tú lleno, así mismo va a actuar el poder de Dios en tu vida. Por eso necesitamos hermanos llenos de la palabra de Dios, necesitamos hermanos llenos del poder de Dios. No queremos ver locales, no queremos ver iglesias de personas llenas. Queremos ver las personas llenas de Jesucristo, de la palabra de Dios. Amén. Y dicho esto, hermanos, vamos a predicar y vamos a pasar a la palabra de Dios. Punto de reflexiones, ¿no? Vale, hermano, entonces vamos a leer los versículos 3 y los versículos 4. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Por qué crees que los paralíticos los 4 amigos fueron por el paralítico? Que aparecieron así. Y venían unos amigos trayendo un paralítico. ¿Por qué creéis? Porque ellos ya conocían de Jesús. Ya habían escuchado lo que Jesús había hecho cuando estaba fuera de Capernaum, predicando la palabra de Dios. Eran discípulos ya de Jesús, porque creían en Él. Probablemente ya habían obrado en la vida de ellos. Y entonces vienen estos hombres trayendo al paralítico y se encuentra con esa escena ahí de que ¡guau! No hay nadie, no hay por dónde pasar. ¿Cómo hacemos ahora para llevar a Jesús? Los 4 amigos le dijeron al paralítico, mira, ¿ves que lo hemos hecho de buen corazón? Para que después no digas que no somos buenos amigos. Mira, eso está abarrotado de personas, no te podemos meter, no te podemos llevar ahí. ¿Le dijeron eso al paralítico? O mira, vamos a tener que venir mañana porque, ¿cómo hacemos? Es que hasta aquí llegamos, ¿no? A veces decimos, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? La fe de ellos que tenían en su corazón era que tenían que llevar a ese amigo ante Jesús y que él tenía que salir caminando. Porque ellos ya habían visto lo que Jesús había hecho anteriormente. Eran conocedores del poder de Jesús. Y estos hombres no se amedrentaron ante la multitud. Entonces hubo uno de ellos que tuvo una maravillosa idea, ¿no? Tenía espíritu de bombero, porque los bomberos colocan escaleras y se meten por todo, por cualquier parte. Y dijo, tengo una idea, ¿ves esa escalera? ¿Por qué no lo subimos, lo metemos por el techo? ¿Y qué hicieron los otros 3? Venga, va. Había una misma intención espiritual de llevar a ese hombre para que Jesús lo sanara.
No dijeron, no, pero ¿qué estás pensando? Vaya idea tan descabellada, no, pero ¿cómo? No le hemos ni pedido permiso al dueño de la casa, nos vamos a meter, no, eso no. No, ellos dijeron, venga, va, ya, para las que sea, ¿no? Como decimos, para las que sea, venga. Ahora, ponte en este contexto, hermanos. Yo haciendo, cuando estaba preparando el mensaje, yo decía, estos tipos cogieron el paralítico, lo dejaron en el suelo una vez que estuvieron de acuerdo con la idea y se pusieron a buscar las herramientas, a buscar pala, a buscar picas, a buscar sogas, ¿no? Porque habían que bajarlo. Se pusieron a buscar todos los medios que pudiera servirles para bajar al paralítico y romper el techo y bajar el paralítico. Ahora, no solamente eso, ahora ponte a pensar, no lo dice aquí en la palabra, pero ponte a pensar la distancia. Probablemente haya sido una distancia considerable, ¿no? Y vení con el paralítico, 1, 2, 3, al hombro, 1, 2, 3, abajo, porque no creas, cansa, ¿no? Y ahora, si él era paralítico y no podía moverse, pues, y comía, y si es buena cuchara, pues ya me podrás decir, ¿no? Era pesadito el tío. Entonces, pero nada de eso, hermanos, nada de eso detuvo a estos amigos para llevarlo frente a Jesús. ¿Qué obstáculos te están impidiendo a ti para traer a un amigo a Jesús? ¿O qué tienes que romper en tu vida para traer a un amigo a Jesús? O en la vida de tu amigo, ¿qué tienes que romper para que ese amigo, esa amiga, esa familia conozcan de Jesús? Hay que pagar un precio. Estos 4 hombres lo pagaron, sin medir distancias. Para ellos lo importante era que ese hombre conociera de Jesús y fuera restaurado. Yo me imaginaba, yo decía, bueno, esto lo digo ahora que leamos el versículo. Hermanos, y dice el versículo 4, dice, el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo crees que Jesús está viendo tu fe? ¿Está viendo una fe tangible? Porque estos hombres hicieron su fe tangible, tenían una fe verdadera, una fe genuina. ¿Cómo crees tú que Jesús está viendo tu fe en estos momentos? La verdadera fe se hace visible. La verdadera fe se muestra. La verdadera fe, ¿qué dice la palabra de la fe? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la verdadera fe agrada a Dios. Estos hombres trajeron a ese chico por medio de todos los obstáculos que se le presentaron. No se le vino el mundo encima. Entre todos lo llevaron a Jesús. Y por eso es importante, hermanos, que estemos en un grupo pequeño, que no estemos solos fuera del grupo, porque mira que los 4 amigos fueron los que ayudaron para que este hombre encontrara lo que necesitaba. Y en los grupos pequeños, entre todos nos ayudamos para levantarnos, para ayudarnos, para llevar las cargas de los demás, de los otros hermanos. Por eso es importante estar en un grupo pequeño. Sé uno
como los 4 amigos del paralítico. Sé uno de ellos. Y trae a un amigo, a una amiga, a Jesús. Implícate en sus cargas, implícate en las necesidades. Ora, tráelo primeramente en oración y luego lo traerás en compañía. Pero muéstrale a él que que Jesús está interesado en él. Bueno, y tú también, pero él va a notar y va a ver el amor de Jesús en ti para él. Entonces lleva sus cargas, implícate, ora, llámalo, acompáñalo. Si él ve un obstáculo, tú dices, vamos a mirar cómo quitamos ese obstáculo. Pero haz cualquier cosa para que otros conozcan de Jesús. Estos amigos hicieron lo que tenían que hacer, no les importó nada. Cueste lo que cueste, él tiene que ir donde Jesús. Cueste lo que cueste. El que tenga oídos para oír, ¿qué? Y que haga. Porque no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cómo demostramos nuestra fe, hermanos? ¿Cómo demostramos nuestra fe? La palabra dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Pero hay otra manera de demostrar nuestra fe. ¿Y sabes cuál es? Amando. Amando. En 1 Corintios, por favor, si lo tenéis ahí, si no lo leo yo. Dice que todo lo que hagas, hazlo con amor. Mira, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en ti. Porque el amor de Dios está en ti. Tenemos que amar a nuestro hermano. Tenemos que amar a lo que Dios ama. Entonces, de esa manera, una de las maneras que demostramos el amor es amando, haciendo las cosas con amor. Ahora dice el Señor, y continúa en el mismo versículo 5 y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Una vez que ellos rompieron el techo, bajaron al amigo y ya estaba en el centro. Mira, yo me imagino cuando estaban rompiendo el techo que se subieron los 2 primeros y los otros 2 eran aquí. ¿A dónde está Jesús? O uno cargó al otro, mira, ¿dónde está Jesús? No, allí no. Ahí, rompe ahí, que estamos, ahí al frente, rompe ahí. Bueno, juego mucho con la imaginación, ¿no? Pero quiero decir que no se dejaron vencer por los obstáculos para llevar a Jesús, ¿no? Y cuando rompen y bajan al amigo, y una pregunta a veces que nos hacemos, Jesús, ¿por qué no hizo nada? Sabiendo que escuchaba que rompían el techo. ¿Sabes por qué? Porque él ya tenía todo preparado. Él ya sabía. Él iba a mandar un mensaje a la multitud, iba a mandar un mensaje a los escribas, iba a mandarle un mensaje, de hecho, a los amigos que tenían fe, y lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú te imaginas la reacción de estos 4 amigos cuando lo bajan y está frente a Jesús? Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú te puedes imaginar la reacción que tomaron los amigos? Yo creo que se miraron y dijeron, pero vamos a ver, no, Jesús, un momento. ¿Estás viendo la necesidad de este hombre? Este hombre está paralítico. Este hombre lo que necesita es levantarse del lecho. Ese hombre necesita un cuerpo sano. No, Jesús nos estás cogiendo de broma, no. Yo sé que tú tienes buen sentido del humor, pero no. Vamos a hacer todo lo que hicimos para... Mi imaginación, ¿no? Porque no, a veces somos así. Porque a veces le pedimos algo a Dios y a veces Él nos da lo mejor, pero nosotros vemos que eso no es lo mejor y decimos, Señor, pero esto no fue lo que yo te pedí. Y el Señor tiene todo bajo control.
Entonces, empiezan ellos, no, Señor, pero ¿cómo así? Pero él lo que necesita es que lo sanes, él está enfermo, ¿cómo así que perdonar los pecados? ¿Cómo así? Y ellos pensaban que Jesús estaba obrando inconsecuentemente, que no se estaba dando cuenta de la situación. Y a veces nos referimos a Dios así, pero el Señor, ¿por qué está orando de esa manera? ¿No? Pero Jesús, hermanos, sabía cuál era la necesidad primordial que él necesitaba. Jesús conocía la necesidad de ese hombre paralítico. Y la necesidad de ese hombre paralítico era espiritual. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús libera esa palabra sobre este hombre, Jesús va directo al lugar, al epicentro de la necesidad de este hombre. Va al lugar acertado, porque cuando él le dice, tus pecados te son perdonados, de raíz elimina la enfermedad de sus pecados. Él sana de raíz la enfermedad de los pecados que ese hombre tenía. Por eso lo sanó primero en su interior. Porque Jesús sabía cuál era la necesidad. Hermano, yo no sé, a mí este punto el Señor me ministró mucho. Tuve que parar, orar. Porque yo no sé si tú ahora mismo conoces tu necesidad, si la reconozcas o no. Pero la mayor necesidad que nosotros tenemos es el perdón de pecados. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos, el perdón de pecados en nuestras vidas. Podemos tener de todo, podemos tener riqueza, podemos tener una familia maravillosa, unos hijos espectaculares, buenas relaciones, podemos tener buena salud, pero si no tenemos el perdón de pecados del Señor, lo demás no vale para nada. A veces andamos buscando otras clases de necesidades que realmente no nos valen para nada. Y la única persona que nos puede poner a cuentas del perdón del pecado con Dios es Jesús. Él es el único. El único. Porque ¿de qué le valía a Jesús sanar a este hombre de su cuerpo, darle unas piernas saludables para que caminara derechito a la condenación, para que se fuera derechito al infierno, a una eternidad sin Cristo? Por eso te digo que Jesús tiene todo controlado en nuestras vidas. De nada le valía a Jesús curarlo a él, si no le perdonaba, si no le daba primero el perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados. Y a mí, como les digo, yo tuve que parar. Y aquí tengo la emoción, ahora mismo la tengo aquí. Porque a mí el Señor me ministró mucho. El Señor me decía, Juan Carlos, ¿cuál es tu necesidad? Yo quiero ahora, yo creo que es el momento, hermanos. A mí este punto me tocó muchísimo. Yo creo que es el momento. Yo quiero orar
porque tenemos que estar a cuenta con Dios. Yo quiero orar, y si tú tienes algo ahora mismo en tu corazón, pídale al Señor que te perdone. Entrégale eso al Señor. Yo creo que es el momento, hermanos, es el momento. Todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. Todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. Yo quiero que inclines tu rostro. Señor, y tú conoces, Señor, discierne los pensamientos, Señor. Conoce nuestro corazón, Dios, y Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por esa rebeldía, por esos malos pensamientos, Señor. Te pido perdón por esa mala actitud que he tenido con mis prójimos, Señor, en mi hogar, en mi trabajo, Señor. De hecho, mis pensamientos, Señor, yo te pido que me perdones ahora en el nombre de Jesús, Señor. Padre, necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos ver tu perdón en nuestras vidas, Señor. Padre, perdóname, Señor. Y yo oro, Padre Santo, para que tu perdón se libere ahora aquí en este lugar, Señor. Que si tenemos que arreglar cuentas ahora con alguien, sea hoy mismo, Señor. Que si tenemos que perdonar, que sea hoy mismo, Señor. Queremos vivir una vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No queremos buscar otras clases de necesidades, Señor, sino buscar primeramente tu reino y lo demás será añadido, Señor. Por eso, Padre Santo, te doy las gracias y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar y ya vamos a terminar. De verdad que fue un punto que me tocó muchísimo, hermanos. Este versículo. Dice en el versículo 6 y 7. Ya vamos terminando, hermanos. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos escribas de la ley, estos religiosos, no habían pronunciado una sola palabra hasta el momento en que Jesús le perdona los pecados al paralítico. Cuando Jesús le perdona el pecado a los paralíticos, esta gente brinca. Pero ¿qué se cree? ¿Quién es para que venga a pedir a perdonar pecados? Pero vamos a ver, pero es que eso es imposible. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sabes por qué? Porque esta gente pensaba que la gente que estaba lisiada, la gente que estaba poseída, la gente que estaba con lepra, la gente que estaba enferma, ellos creían que la ira de Dios estaba sobre esas personas. Y que cuando esas personas fueran sanadas físicamente era porque Dios realmente había perdonado sus pecados. Por eso ellos dijeron: no, el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿De qué va? ¿De qué viene? Y se alborotaron los tipos estos. Se metieron una alborotada tremenda, hermanos. Y déjame entender esto, hermano. Mira, nosotros como seres humanos podemos pecar contra nuestro prójimo. Podemos ofenderlo, podemos hacerle cualquier cosa a nuestro prójimo. Pero ¿sabes qué? Que estamos pecando directamente contra Dios. Lo que yo le haga a cualquiera persona, algún pecado que yo cometa, una ofensa, se la estoy haciendo a Dios directamente. Y eso a nosotros nos pone en enemistad con Dios. Eso a nosotros nos pone en una enemistad con Dios. Y aparte de que la persona me perdone, el perdón más alto que yo puedo recibir es el de Dios. Es el de Dios. Independientemente si la persona me perdona o no, pero tenemos que aprender a pedir perdón.
Y vale, a mí Iñaki me perdonó, pero yo tengo que también pedirle perdón a Dios por lo que le he hecho a Iñaki. Y esto lo vemos muy clarito, hermanos, en el Salmo 51:4, cuando David se arrepiente de lo que ha cometido con Betsabé y su esposo Urías. Y él que dice en el versículo 4, dice: Señor, ahí está, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, cuando cometemos un pecado, hermano, también lo cometemos es contra Dios. Y dice la palabra que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Y qué estaba haciendo Jesús ahí? Perdonó los pecados de ese tipo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Jesús perdonó los pecados de este tipo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermanos. El versículo 8 y 9 dice: y conociendo Jesús luego en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, conociendo su corazón de estas personas, sabiendo lo que ellos pensaban, Jesús los desafía. Cuando ellos se ponen todos enrabiados porque Jesús perdona los pecados de este hombre, y Jesús les dice: sí, pues ya vas a ver. Y les hace esa pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O coge tu lecho, levántate y anda. Así a puro ojo, lo más fácil es decir: tus pecados te son perdonados, porque no hay una evidencia que demuestre que se han perdonado los pecados. La evidencia de estos fariseos, de esta gente, era ver eso, ¿no? Que cuando perdonó los pecados, el tipo se iba a levantar sin más y sin nada. Y déjame decirte algo, que cuando Jesús le perdonó los pecados a ese paralítico, ya él estaba ganado. No necesitaba nada más. Él no necesitaba nada más, ya sus pecados estaban perdonados. Había sanado su alma interior. Ya no necesitaba nada más. Pero Jesús, para mostrar que él es Dios, le hace esa pregunta a esos hombres: ¿qué es más fácil? Y la verdad, hermanos, ninguna de las dos son fáciles. Porque la primera necesita el poder divino para perdonar pecados, y eso solamente lo hace Dios. Y la segunda, se necesita un dominio de la naturaleza para deshacer toda enfermedad física. Y esas cosas para los hombres no son fáciles. Pero para Jesús, para Dios, sí es fácil. Es más, no es fácil decirlo, es fácil de hacerlo. Es fácil de hacerlo, hermanos. Vamos a ver Mateo 16. Por favor, me ponéis Mateo 19, 28, donde Jesús, hablándole también a los discípulos, le dice: estas cosas en realidad para los hombres no son fáciles. Mateo 19, 26, cuando queráis lo ponéis, yo continúo, ¿vale? Entonces, hermanos, Jesús los reta, ¿no? Ahí está, mira. Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios, hermanos. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Amén. Versículo 10 y 11 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomó una acción, tomó la acción de lo que le decía Jesús, y tomando su lecho salió delante de todos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremenda lección que Jesús estaba dando aquí. Jesús estaba demostrando
que Él sabe cuál es la necesidad de nosotros. Cuando los paralíticos le dijeron que la necesidad física era este hombre, Jesús le demostró a los que no creen en Dios que Él es Dios, que para Él no hay nada imposible. ¿Y qué pasó? Este tipo se levanta restaurado. Este tipo se levanta transformado. Este tipo, después de ver una persona con una condición ya perdida en la condenación, es salvado y es restaurado, hermanos. Un tipo que fue restaurado en lo personal, cuerpo, mente y espíritu. Y un hombre que fue restaurado con una relación saludable con Dios, que fue el perdón, la sanidad y la misión. Porque ahora les digo por qué la misión. Y él ya podría ir por la calle y decir: el Señor me ha transformado, el Señor me ha salvado, Dios cambió mi vida. Porque cuando el Señor sana lo espiritual, se refleja en lo exterior. Cuando sana lo interior, se refleja en lo exterior. Él le sanó los pecados a este hombre, era su primera necesidad. Y cuando él se levanta, está sano y empieza a exponerse delante de los que estaban ahí, que se levantó y salió. Ya él tenía una vida transformada y los demás iban a ver la vida transformada que él tenía. Ya empezaba a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida llena de amor, una vida donde estaba sanado de la enfermedad espiritual, sanado de la enfermedad física, una vida para glorificar a Dios, una vida apartada del pecado, una vida para amar al prójimo y una vida para que otros conozcan de lo que Dios había hecho en su vida. Era testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y yo quiero terminar con esto, hermanos. Por favor, me ponéis el versículo de nuevo, donde Jesús dice, no, el 11. El 11. Bueno, este. Pues voy a demostrar que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu lecho y camina y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho. Aquí Dios lo comisiona para que vaya a su casa, para que vaya y sea testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, y le muestra el terreno de discipulado en su casa, primero a los suyos, primero a su casa. Empezamos que la gente escuchaba a Jesús, ¿en dónde? En su casa. Y aquí terminamos donde más gente va a escuchar que Jesús está en la casa de este paralítico, donde hay gente que va a escuchar lo que Jesús hizo en este paralítico. Y esa es la misión nuestra, hermanos. Esa es la misión nuestra. Levántate de esa conformidad donde estás. Levántate de ese temor. Levántate de la pereza. Levántate del que qué dirán. Levántate en la autoridad de Jesús y ve y trae a otros a Cristo, porque allá afuera hay gente. Si es para Cristo, dalo con amor, dalo con fuerza, dalo con gratitud, porque allá afuera, hermano, hay gente paralítica que se está perdiendo. Y no somos capaces, no nos levantamos a decir: venga, vamos. Yo sé quién te puede levantar. Levántate en la autoridad de Jesús. Levántate en la autoridad de Dios. Porque hay gente que necesita ser transformada para ganar a otros para Cristo. Este hombre fue para su casa. ¿Tú crees que la gente no, su familia no se alegró al ver a este hombre transformado? Termina el versículo diciendo: todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y por eso estás tú hoy aquí. Yo quiero que por favor te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer como dice la palabra, vamos a glorificar a Dios.
diciéndole: Señor, gracias porque nunca hemos visto tal cosa. Y piensa en ti, quién era antes y lo que el Señor ahora está haciendo en tu vida. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Gracias porque, Señor, tú hoy nos retas, Padre amado, a que nos levantemos, Señor. Y nos vamos a levantar, Padre Santo, en tu autoridad, Señor. Yo oro, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor. Inclusive por mí, Padre, para que tú nos ayudes a levantarnos, Señor. A salir, Señor, de ese confort e ir a por aquellos que están paralíticos hoy, Señor, para que otros te conozcan, Padre amado. Padre, aquí estamos, Señor. Fortalécenos, Señor, cada día, Señor, para cumplir tu palabra, esa misión, Señor, de ir y hacer discípulos, Señor, para que otros reciban el perdón de pecados, Señor, y empiecen a ser transformados, Señor, desde adentro, Señor, hacia afuera, para que otros vean, Señor, tu poder en cada uno de ellos, Señor. Oramos, Padre Santo, también por nuestros amigos que nos llevaron a ti, Señor. Y hoy somos unas nuevas criaturas, Señor. Yo quiero que le des gracias, hermanos. Le des gracias a aquel que oró por ti, que estuvo intercediendo por ti, Señor, hermano, delante del Señor. Y si hoy tú estás aquí, vienes por primera vez, no queremos que te vayas sin que hagas esta oración. Hoy es el tiempo de que tu parálisis se termine, de ese corazón paralizado sea un corazón liberado en el nombre de Jesús. Y yo quiero que hagamos toda esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti con mi vida paralizada y necesito esa necesidad del perdón de mis pecados, Señor. Transforma mi vida, Señor. No quiero seguir más en esa camilla, Señor. Quiero mi vida transformada. Y haz de mí, Señor, esa persona nueva, Señor, para que otros se asombren al ver la obra que tú estás haciendo en mí, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y si tú estás hoy aquí por primera vez y has hecho esa oración, hermano, o si llevas varios días viniendo y no la has hecho, y si la hiciste, yo quiero que rompas el techo, o si has venido con un hermano que te ha traído, rompe ese techo y simbólicamente queremos orar por ti y queremos darte un regalo a esta congregación. Si has hecho esta oración, ven acá al frente que queremos bendecirte. Y hermanos, una recomendación: busca otros 3 más y trae a los paralíticos aquí. Amén. Entra por las 2 puertas, no por el techo. ¿Amén? Hermanos, que Dios les bendiga. Y si te has identificado con esta palabra en alguno de los puntos, gloria a Dios. Amén.